En una ocasión, Miguel Ángel explicaba a un visitante en su estudio lo que había estado haciendo en una estatua desde su anterior visita. He retocado esta parte, pulido aquella, suavizado este rasgo, resaltado este músculo, dado algo de expresión a este labio y más energía a aquel miembro, dijo el artista. Pero esas son minucias, observó el visitante. Puede ser, respondió el escultor, pero recuerde que de las minucias surge la perfección, y la perfección no es una minucia. De Nicholas Poussin, el pintor, se decía que la regla de su conducta era que todo lo que valía la pena hacer, valía la pena hacerlo bien. Y cuando su amigo Vignol de Marville le preguntó, ya en la madurez, por qué había alcanzado tan alta reputación entre los pintores de Italia, Poussin respondió enfáticamente, porque no he cuidado nada. Aunque hay descubrimientos de los que se dice que han sido hechos por casualidad, si se investiga cuidadosamente, se encontrará que en realidad ha habido muy poco de accidental en ellos. En su mayor parte, estos supuestos accidentes han sido realmente oportunidades cuidadosamente mejoradas por el genio. La caída de la manzana, a los pies de Newton, se ha citado a menudo como prueba de carácter fortuito de algunos descubrimientos. Pero toda la mente de Newton había estado ya dedicada durante años a la laboriosa y paciente investigación del tema de la gravitación, y la circunstancia de la caída de la fruta ante sus ojos fue aprendida de la manera en la que solo este genio podía haberlo hecho, y sirvió para iluminar el brillante hallazgo que entonces se ofrecía ante su vista. De la misma manera, las burbujas de jabón de colores brillantes sopladas de una pipa de tabaco común, aunque tan ligeras como el aire a los ojos de la mayoría, sugirieron al Dr. Young su hermosa teoría de las interferencias y le llevaron a su descubrimiento relacionado con la difracción de la luz. Aunque popularmente se supone que los grandes hombres únicamente se ocupan de las grandes cosas, hombres como Newton y Young estaban listos para detectar el significado de los hechos más familiares y simples. Su magnificencia consistía principalmente en su sabia interpretación de los mismos. La diferencia entre los hombres consiste, en gran medida, en la inteligencia de su observación. El proverbio ruso dice del hombre no observador: va por el bosque y no ve leña. Los ojos del sabio están en su cabeza, dice Salomón, pero el necio camina en la oscuridad. Señor, dijo Johnson, en una ocasión, a un excelente caballero que acababa de regresar de Italia, algunos hombres aprenderán más en la diligencia de Hampstead que otros en la gira por Europa. Es la mente la que ve tanto como el ojo. Donde los mirones irreflexivos no observan nada, los hombres de visión inteligente penetran en la fibra misma de los fenómenos que se les presentan, anotando atentamente las diferencias, haciendo comparaciones y reconociendo su idea subyacente. Muchas personas habían visto antes que Galileo un peso suspendido oscilando ante sus ojos con un ritmo medio, pero él fue el primero en detectar el valor del hecho. Uno de los sancristanes de la Catedral de Pisa, después de rellenar con aceite una lámpara que cabalga del techo, la dejó balanceándose de un lado a otro. Y Galileo, que entonces era un joven de 18 años, observó atentamente y concibió la idea de aplicar ese movimiento a la medición del tiempo. Sin embargo, transcurrieron 50 años de estudio y trabajo antes de que completara la invención de su péndulo, cuya importancia en la mencionada medición del tiempo y en los cálculos astronómicos no podrá dejar de ser inmensamente valorada. Del mismo modo, Galileo, habiendo oído casualmente que un tal Lippershey, un fabricante de gafas holandesas, había obsequiado al conde Mauricio de Nassau un instrumento por medio del cual los objetos distantes aparecían más cerca del espectador,
se dedicó a la causa de tal fenómeno, que condujo a la invención del telescopio y demostró el comienzo de la ciencia moderna de la astronomía. Descubrimientos como estos nunca podrían haber sido realizados por un observador negligente o por un mero oyente pasivo. Mientras el capitán, después Sir Samuel Brown, estaba ocupado en el estudio de la construcción de puentes, con el fin de idear uno de bajo costo para ser lanzado a través del río Witt, cerca del cual vivía, estaba caminando en un jardín una mañana de otoño con rocío, cuando vio una pequeña red de araña suspendida a través de su camino. Inmediatamente, se le ocurrió la idea de que un puente de cuerdas o cadenas de hierro podía construirse de la misma manera, y el resultado fue la invención de su puente colgante. Asimismo, cuando James Watt, al ser consultado sobre el modo de transportar el agua por tuberías bajo el río Clyde a lo largo de su lecho desigual, se fijó un día en el caparazón de una langosta que se representaba en la mesa, y a partir de ese modelo inventó un tubo de hierro que, una vez colocado, resultó ser eficaz para el propósito. Sir Isambard Brunel recibió sus primeras lecciones sobre la formación del túnel de Támesis de una pequeña lombriz. Vio cómo la criatura perforaba la madera con su bien armada cabeza, primero en una dirección y luego en la otra, hasta completar el arco, y luego embadurnaba el techo y los lados con especie de barniz. Y copiando este trabajo exactamente a gran escala, Brunel pudo finalmente construir su resguardo y realizar su gran obra de ingeniería. Es el ojo inteligente del observador atento el que da valor a estos fenómenos aparentemente triviales. Un asunto tan insignificante como la visión de las algas flotando frente a su barco permitió a Colón sofocar el motín que surgió entre sus marineros al no descubrir la tierra y asegurarles que el ansiado nuevo mundo no estaba lejos. No hay nada tan pequeño que deba permanecer en el olvido, y ningún hecho, por trivial que sea, puede resultar útil si se interpreta cuidadosamente. ¿Quién podría imaginar que los famosos acantilados de tiza de Albión habían sido construidos por diminutos insectos, detectados únicamente con la ayuda del microscopio, del mismo orden de criaturas que han adornado el mar con islas de coral? ¿Y quién que contemple resultados tan extraordinarios, surgidos de operaciones tan diminutas, se atreverá a cuestionar el poder de las cosas pequeñas? Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. El secreto del éxito en los negocios, en el arte, en la ciencia y en todas las actividades de la vida es la observación minuciosa de lo pequeño. El saber humano no es más que una acumulación de minúsculos hechos. Reunidos a través del tiempo, estos trozos de conocimiento y experiencias cuidadosamente atesorados, finalmente pudieron convertirse en una poderosa pirámide. Aunque muchos de estos hechos y observaciones parezcan en un primer momento de escasa importancia, se descubre que todos tienen utilidad y encajan en su lugar. Incluso muchas especulaciones aparentemente alejadas a la realidad llegan a ser la base de los resultados más prácticos. En el caso de las secciones cónicas descubiertas por Apolo de Perche, transcurrieron 20 siglos antes de que se convirtieran en la base de la astronomía, una ciencia que permite al navegante moderno dirigir su camino a través de mares desconocidos y le traza en los cielos un camino infalible hacia el puerto señalado.
Y si los matemáticos no hubieran trabajado durante tanto tiempo en las relaciones abstractas de las líneas y las superficies, que aparentemente eran tan infructuosas para los observadores poco instruidos, es probable que muy pocos de nuestros inventos mecánicos hubieran visto la luz. Cuando Franklin hizo su descubrimiento de la naturaleza del rayo y la electricidad, se burlaron de él y la gente le preguntó, ¿de qué sirve? A lo que él respondió, ¿de qué sirve un niño? Puede convertirse en un hombre. Cuando Galvani descubrió que la pata de la rana se movía al ponerla en contacto con diferentes metales, apenas podía imaginarse que un hecho tan aparentemente insignificante pudiera conducir a resultados tan importantes. Sin embargo, ahí estaba el germen del telégrafo eléctrico, que une la inteligencia de los continentes y probablemente, antes de que pasen muchos años, pondrá un cinturón alrededor del globo. Así también, pequeños trozos de piedra y fósiles, excavados en la tierra, interpretados inteligentemente, han dado lugar a la ciencia de la geología y a las operaciones prácticas de la minería, en las que se invierten grandes capitales y se emplea un gran número de personas de manera provechosa. La gigantesca maquinaria empleada en el bombeo de nuestras minas, en el funcionamiento de nuestros molinos y fábricas, en el accionamiento de nuestros barcos y locomotoras de vapor, depende igualmente para su suministro de energías de un elemento tan ligero como lo son las pequeñas gotas de agua dilatadas por el calor, al que familiarmente le llamamos vapor, al cual podemos verlo salir del pico de una tetera, pero que, cuando se pone dentro de un ingenioso mecanismo, despliega una fuerza igual a la de millones de caballos, y contiene un poder para luchar contra las olas y desafiar incluso al huracán. El mismo poder que hierve en las entrañas de la Tierra ha sido la causa de los volcanes y terremotos que han tenido un papel tan grande en la historia del globo. Se dice que la atención del marqués de Worcester se dirigió por primera vez, y de manera muy accidental, al tema de la energía del vapor, cuando la tapa hermética de un recipiente que contenía agua caliente salió disparada ante sus ojos mientras estaba confinado en la torre. Publicó el resultado de sus observaciones en su Siglo de Invenciones, que constituyó una especie de libro de texto para los investigadores de la fuerza de vapor durante un tiempo, hasta que Savary, Newcomen y otros, aplicándolo a fines prácticos, llevaron la máquina de vapor al estado en el que Watt la encontró, cuando se le pidió que reparara un modelo construido por Newcomen, que pertenecía a la Universidad de Glasgow. Esta circunstancia accidental fue una oportunidad para Watt, que no tardó en aprovechar y mejorar. Así fue que el trabajo de su vida se convirtió en llevar la máquina de vapor a la perfección. Este arte de tomar las oportunidades y de convertir incluso los accidentes en algo útil, de orientarlos hacia algún propósito, es un gran secreto para el éxito. El Dr. Johnson ha definido el genio como una mente de grandes facultades generales determinada accidentalmente en alguna dirección particular. Los hombres que están dedicados a encontrar un camino por sí mismos siempre encontrarán suficientes situaciones que aprovechar, y si no están a su alcance, las crearán. No son los que han disfrutado de las ventajas de las universidades, los museos y las galerías públicas, los que más han logrado para la ciencia y el arte. Tampoco los más grandes mecánicos e inventores han sido formados en los institutos. La necesidad, más que la felicidad, ha sido la madre de la invención, y la escuela más prolífica de todas ha sido la de la dificultad. Algunos de los mejores trabajadores han tenido las herramientas más ordinarias para trabajar, pero no son las herramientas las que hacen al obrero, sino la habilidad y la perseverancia del hombre mismo. De hecho, es proverbial que el mal trabajador nunca haya encontrado una buena herramienta. Alguien le preguntó a Opie con qué maravilloso proceso mezclaba sus colores.
A lo que él respondió: «Los mezclo con mi cerebro, señor». Lo mismo ocurre con todos los obreros que quieren sobresalir. Ferguson hizo cosas maravillosas, como su reloj de madera que medía las horas con precisión, mediante una navaja común, una herramienta al alcance de cualquiera. Pero no cualquiera es un Ferguson. Un recipiente con agua y 2 termómetros fueron las herramientas con las que el Dr. Black descubrió el calor latente. Y un prisma, una lente y una hoja de cartón permitieron a Newton descifrar la composición de la luz y el origen de los colores. Un eminente sabio extranjero visitó una vez al Dr. Wollaston y pidió que le mostrara sus laboratorios, en los que la ciencia se había enriquecido con tantos descubrimientos importantes. Cuando el doctor le llevó a un pequeño estudio, y señalando una vieja bandeja de té sobre la mesa que contenía unos cuantos cristales de reloj, papeles de prueba, una pequeña balanza y un soplete, dijo: «Ahí está todo el laboratorio que tengo». Stuttard aprendió el arte de combinar los colores estudiando detenidamente las alas de las mariposas. A menudo decía que nadie sabía lo que le debía a estos pequeños insectos. Un palo quemado y la puerta de un granero sirvieron a Wolke en lugar de lápiz y lienzo. Bewick practicó primero el dibujo en las paredes de las cabañas de su pueblo natal, que descubrió con sus bocetos en tiza. Y Benjamin West hizo sus primeros pinceles con el pelo de la cola de su gato. Ferguson se acostó sobre una manta en el campo por la noche y realizó un mapa de los cuerpos celestes mediante un hilo, con pequeñas cuentas, colocado entre sus ojos y las estrellas. Franklin capturó el rayo de la nube cargada por medio de una cometa, hecha con 2 palos en cruz y un pañuelo de seda. Watt hizo su primer modelo de la máquina de vapor de condensación con la jeringa de un anatomista, utilizada para inyectar las arterias antes de la disección. Gifford, cuando era aprendiz de zapatero, planteó sus primeros problemas matemáticos en pequeños trozos de cuero que alisó para ello, mientras que Rittenhouse, el astrónomo, calculó los eclipses por primera vez en el mango de su arado. Las ocasiones más ordinarias proporcionarán a un hombre oportunidades o sugerencias para mejorar, con tal de que las aproveche. El profesor Lee se sintió atraído por el estudio del obrero al encontrar una Biblia en esa lengua en una sinagoga, mientras trabajaba como carpintero en la reparación de los bancos. Se sintió poseído por el deseo de leer el libro en el idioma original, y comprando un ejemplar barato de segunda mano, se puso a trabajar y aprendió por sí mismo. Como dijo Edmund Stone al duque de Argyll, en respuesta a la pregunta de este último acerca de cómo él, un pobre muchacho jardinero, había logrado ser capaz de leer los principios de Newton en latín: uno solo necesita conocer las 24 letras del alfabeto para aprender todo lo demás que uno desea. El antiguo alfabeto latín-inglés solo poseía ese número de letras. La aplicación, la perseverancia y sacar lo mejor de cada oportunidad harán el resto. Sir Walter Scott encontró oportunidades de superación personal en todas las actividades que hacía, e incluso aprovechó los accidentes. Así, en el desempeño de sus funciones como aprendiz de escritor, visitó por primera vez las Highlands y entabló amistades entre los héroes sobrevivientes de 1745, los cuales sirvieron para presentar las bases de un género muy abordado en sus obras. Más adelante, cuando trabajaba como intendente de la caballería ligera de Edimburgo, quedó accidentalmente incapacitado por la patada de un caballo y estuvo confinado durante algún tiempo en su casa. Pero Scott era un enemigo declarado de la pereza y enseguida se puso a trabajar. En 3 días había compuesto el primer canto del Canto del Último Trovador, el cual terminó poco después y se volvió su primera gran obra original.
La atención del Dr. Priestley, el descubridor de tantos gases, fue atraída accidentalmente al tema de la química por vivir en la vecindad de una cervecería. Al visitar el lugar un día, observó el peculiar aspecto que acompaña a la extinción de las astillas encendidas en el gas que flota sobre el licor fermentado. Tenía entonces 40 años y no sabía nada de química. Consultó los libros para averiguar la causa, pero le dijeron poco, ya que todavía no se sabía nada sobre el tema. Entonces comenzó a experimentar con algunos aparatos rudimentarios de su propia invención. Los curiosos resultados de sus primeros estudios condujeron a otros, que pronto se convirtieron en la ciencia de la química neumática. Alrededor de la misma época, Scheele trabajaba oscuramente en la misma dirección, en una remota aldea sueca, y descubrió varios gases nuevos, sin más aparatos que unas ampollas de boticario y unas pequeñas cámaras de aire. Sir Humphrey Davy, cuando era aprendiz de boticario, realizó sus primeros experimentos con instrumentos de los más rudimentarios. La mayor parte de ellos los construyó él mismo, a partir de los diversos materiales que la casualidad puso en su camino. Las ollas y sartenes de la cocina y los frascos y recipientes de la botica de su patrón. Sucedió que este último escapó del naufragio de un barco francés frente a Land's End. Él llevaba consigo su maletín de instrumentos, entre los que se encontraba un anticuado aparato de Glister. Este artículo se lo regaló a Davy, con quien había entablado amistad. El aprendiz de boticario lo recibió con gratitud y lo empleó inmediatamente como parte de un aparato neumático que ideó, utilizándolo después para realizar las funciones de una bomba de aire en uno de sus experimentos sobre la naturaleza y las fuentes de calor. Del mismo modo, el profesor Faraday, sucesor científico de Sir Humphrey Davy, realizó sus primeros experimentos sobre electricidad con una vieja botella, cuando todavía era un encuadernador de libros. Y es un hecho curioso que Faraday fue atraído por primera vez al estudio de la química al escuchar una de las conferencias de Davy sobre el tema en la Royal Institution. Un caballero que era miembro visitó un día el taller donde Faraday trabajaba y lo encontró estudiando detenidamente el artículo Electricidad de una enciclopedia que le habían dado para encuadernarla. El caballero, tras hacer averiguaciones, descubrió que el joven encuadernador sentía curiosidad por estos temas y le dio una orden de admisión a la Royal Institution, donde asistió a un curso de 4 conferencias impartidas por Sir Humphrey. Tomó notas de las mismas, que mostró al conferenciante, quien reconoció su exactitud científica, y se sorprendió al ser informado de la humilde posición del alumno. Faraday expresó entonces su deseo de dedicarse a los estudios químicos, de lo que Davy trató de disuadirle al principio, pero el joven persistió finalmente y fue admitido en la Royal Institution como ayudante. Y finalmente, el manto del brillante aprendiz de boticario cayó sobre los dignos hombros del igualmente brillante aprendiz de encuadernador. Las palabras que Davy anotó en su cuaderno cuando tenía unos 20 años, trabajando en el laboratorio del Dr. Beddoes en Bristol, eran eminentemente características de él. No tengo ni riquezas, ni poder, ni linaje que me recomienden. Sin embargo, si vivo, confío en que no seré menos útil a la humanidad y a mis amigos que si hubiera nacido con todas esas ventajas. Davy poseía la capacidad, como Faraday, de dedicar todo el poder de su mente a la investigación práctica y experimental de un tema en todos sus aspectos, y una mente así rara vez fracasará en producir resultados del más alto nivel, a fuerza de empeño y pensamiento paciente. Colwright dijo a Davy: hay una energía y una elasticidad en su mente, que le permite aprovechar y analizar todas las cuestiones, llevándolas a sus legítimas consecuencias. Cada tema en la mente de Davy tiene el principio de vitalidad. Los pensamientos vivos brotan como el césped bajo sus pies. Davy, por su parte, dijo de Colwright
cuyas habilidades admiraba enormemente. Con el genio más exaltado, los puntos de vista amplios, el corazón sensible y la mente iluminada, será cautivo de un deseo por el orden, la precisión y la regularidad. El gran Cuvier fue un observador singularmente preciso, cuidadoso y laborioso. Cuando era niño, se sintió atraído por el tema de la historia natural al ver un volumen de Buffon que cayó accidentalmente en su camino. Enseguida se puso a copiar los libros y a colorearlos siguiendo las descripciones del texto. Cuando todavía estaba en la escuela, uno de sus profesores le regaló el Sistema de la Naturaleza de Linnaeus, y durante más de 10 años, este constituyó su biblioteca de historia natural. A los 18 años, le ofrecieron el puesto de tutor en una familia que residía cerca de Fécamp, en Normandía. Al vivir cerca de la orilla del mar, se encontró cara a cara con las maravillas de la vida marina. Un día, paseando por la arena, observó una sepia varada. Se sintió atraído por el curioso animal. Se lo llevó a casa para diseccionarlo, y así comenzó el estudio de los moluscos, en el que alcanzó una distinguida reputación. No tenía libros a los que referirse, excepto el libro de la naturaleza que tenía abierto ante él. El estudio de los nuevos e interesantes objetos que se presentaban a diario ante sus ojos causó una impresión mucho más profunda en su mente que cualquier descripción escrita o grabada podría haber hecho. Así transcurrieron 3 años, durante los cuales comparó las especies vivas de animales marinos con los restos de fósiles encontrados en los alrededores. Diseccionó los especímenes de vida marina que llegaron a su conocimiento, y mediante una observación cuidadosa, preparó el camino para una reforma completa en la clasificación del reino animal. Por esta época, Cuvier fue conocido como el sabio abate Tissier, quien escribió a Jussieu y a otros amigos en París sobre el tema de las investigaciones del joven naturalista, en términos tan elogiosos que se le pidió a Cuvier que enviara algunos de sus trabajos a la Sociedad de Historia Natural, y poco después fue nombrado ayudante del superintendente del Jardín des Plantes. La carta escrita por Tissier a Jussieu, en la que presentaba al joven naturalista, decía: «Recuerda que fui yo quien dio delambre a la academia en otra rama de la ciencia. Este también será un delambre». No hace falta añadir que la predicción de Tissier se cumplió con creces. No es el accidente, entonces, lo que ayuda a un hombre en el mundo tanto como el propósito y el trabajo persistente. A los débiles, y a los perezosos, y a los que no tienen propósito, los accidentes más felices no les sirven de nada. Los pasan por alto, sin verles ningún sentido. Pero es sorprendente todo lo que se puede lograr si se aprovechan las oportunidades de acción y esfuerzo que se presentan constantemente. Watt se enseñó a sí mismo química y mecánica, mientras trabajaba en su oficio de fabricante de instrumentos matemáticos, al mismo tiempo que aprendía alemán de un tintorero suizo. Stephenson aprendió aritmética y cálculo mientras trabajaba como maquinista durante los turnos nocturnos. Y cuando podía dedicar unos momentos a las comidas durante el día, hacía sus cálculos con un poco de tiza en los lados de los vagones de la mina. La laboriosidad de Dalton fue el hábito de su vida. Comenzó desde su infancia, ya que enseñaba en una pequeña escuela de pueblo cuando solamente tenía unos 12 años. Asistía en invierno y trabajaba en la granja de su padre en verano. A veces se animaba a sí mismo y a sus compañeros a estudiar mediante el estímulo de las apuestas, a pesar de haber sido criado como cuáquero. Y en una ocasión, gracias a la solución satisfactoria de un problema, ganó tanto como para poder comprar una reserva de velas para el invierno. Continuó con sus observaciones meteorológicas hasta 1 o 2 días antes de morir, habiendo realizado y registrado más de 200.000 en el transcurso de su vida. Con la perseverancia, las mismas cosas que se pierden en el tiempo
pueden convertirse en resultados de gran valor. Una hora diaria retirada de las actividades frívolas, si se emplea con provecho, permitiría a una persona de capacidad ordinaria llegar a dominar una ciencia. Haría que un hombre ignorante se convirtiera en uno bien informado en menos de 10 años. No se debe dejar pasar el tiempo sin que dé frutos en forma de algo aprendido, digno de ser conocido, algún buen principio cultivado o algún buen hábito fortalecido. El Dr. Mason Good tradujo a Lucrecio mientras iba en su carruaje por las calles de Londres para visitar a sus pacientes. El Dr. Darwin compuso casi todas sus obras de la misma manera, mientras conducía su sulky de casa en el campo, escribiendo sus pensamientos en pequeños trozos de papel que llevaba consigo para ese propósito. Hale escribió sus contemplaciones mientras viajaba a causa de sus deberes como juez. El Dr. Burney aprendió francés e italiano mientras viajaba a caballo desde la casa de un alumno de música a otro, en el transcurso de su profesión. Kirk White aprendió griego mientras iba y venía de la oficina de un abogado. Y conocemos personalmente a un hombre de posición eminente que, cuando era un jovencito, aprendió latín y francés mientras iba de recadero por las calles de Manchester. Daguesseau, uno de los grandes cancilleres de Francia, aprovechando sus tiempos libres, en especial los momentos previos a la cena, escribió un libro voluminoso e ilustrativo. Y Madame de Genlis compuso varias de sus encantadoras obras mientras esperaba a la princesa a la que daba sus lecciones diarias. Elihu Reed atribuyó el éxito de su faceta autodidacta no al genio, del que regeneraba, sino simplemente al empleo cuidadoso de esos inapreciables fragmentos de tiempo, llamados momentos perdidos. Mientras trabajaba y se ganaba la vida como herrero, dominó unos 18 lenguas antiguas y modernas y 22 dialectos europeos. Qué solemne e impactante advertencia para la juventud es la que está inscrita en la esfera de All Souls, en Oxford. Pereunt et imputantur. Las horas perecen y nosotros debemos rendir las cuentas. El tiempo es el único fragmento de la eternidad que pertenece al hombre, y como la vida nunca puede ser recuperado. En la disipación del tesoro mundano, dice Jackson de Exeter, la frugalidad del futuro puede equilibrar la extravagancia del pasado. Pero, ¿quién puede decir, tomaré los minutos de mañana para compensar los que he perdido hoy? Melanchthon anotó el tiempo que perdía, para poder reanimar así sus fuerzas y no perder ni una hora más. Un erudito italiano puso sobre su puerta una inscripción en la que se indicaba que quien permaneciera allí debía unirse a sus trabajos. Tememos, dijeron algunos visitantes a Baxter, estar haciéndole perder su tiempo. En efecto, así es, respondió el teólogo perturbada y contundentemente. El tiempo fue la finca de la que estos grandes trabajadores y todos los demás formaron ese rico tesoro de pensamiento y obras que han dejado a sus sucesores. El trabajo pesado que sufrieron algunos hombres para llevar a cabo sus empresas ha sido algo extraordinario, pero esa clase de labor la consideraron como el precio del éxito. Addison acumuló hasta 3 infolios de material manuscrito antes de comenzar su Spectator. Newton escribió su cronología 15 veces antes de estar satisfecho con ella, y Gibbon redactó su memoria 9 veces. Hale estudió durante muchos años a razón de 16 horas diarias, y cuando se cansaba del estudio del derecho, se recreaba con la filosofía y el estudio de las matemáticas. Hume escribía durante 13 horas al día mientras preparaba su Historia de Inglaterra. Montesquieu, hablando de una parte de sus escritos, dijo a un amigo: «Lo leerás en pocas horas, pero te aseguro que me ha costado tanto trabajo que me ha blanqueado el pelo».
La práctica de anotar los pensamientos y los hechos, con el fin de retenerlos y evitar que se escapen a la tenue región del olvido, ha sido muy recurrida por hombres reflexivos y estudiosos. Lord Bacon dejó tras de sí muchos manuscritos titulados Pensamientos repentinos puestos por escrito para su uso. Erskine hizo grandes extractos de Burke, y Eldon copió a Cook sobre Lyttelton 2 veces con su propia mano, de modo que el libro se convirtió, por así decirlo, en parte de su propia alma. El difunto Dr. Pye Smith, cuando era aprendiz de su padre como encuadernador, acostumbraba a hacer copiosas memorias de todos los libros que leía, con extractos y críticas. Esta indomable labor de recopilación de materiales le distinguió durante toda su vida, y su biógrafo le describe como siempre trabajando, siempre alentándose, siempre acumulando. Estos cuadernos de notas se convirtieron posteriormente, como las canteras de Richter, en el gran almacén del que extraía sus ejemplos. La misma práctica caracterizaba al eminente John Hunter, quien la adoptó con el propósito de cumplir los defectos de la memoria, y acostumbraba a ilustrar así las ventajas que uno tiene al poner sus pensamientos por escrito. Se parece, decía, a un comerciante que hace un inventario, sin el cual nunca sabe ni lo que posee ni lo que le falta. John Hunter, cuya observación era tan aguda que Anne Burnetty acostumbraba a hablar de él como el ojo de Argus, ofreció un ejemplo ilustre del poder del trabajo paciente. Recibió poca o ninguna educación hasta los 20 años, y fue con dificultad que adquirió las artes de la lectura y la escritura. Trabajó durante algunos años como carpintero en Glasgow, tras lo cual se unió a su hermano William, que se había establecido en Londres para dar conferencias y demostraciones de anatomía. John entró en su sala de disección como ayudante, pero pronto se adelantó a su hermano, en parte por su gran habilidad natural, pero sobre todo por su paciente aplicación y su infatigable labor. Fue uno de los primeros en este país en dedicarse asiduamente al estudio de la anatomía comparada, y los objetos que disecó y reunió le llevaron al eminente profesor Owen no menos de 10 años para organizarlos. La colección contiene unos 20.000 especímenes, y es el tesoro más valioso de esta clase que jamás haya sido acumulado por la labor de un solo hombre. Hunter solía pasar todas las mañanas, desde el amanecer hasta las 8, en su museo, y durante el día atendía a sus clientes particulares. Desempeñaba sus deberes como cirujano del Hospital de San Jorge y del Ejército, daba conferencias a los estudiantes y supervisaba una escuela de anatomía práctica en su propia casa, encontrando tiempo libre, en medio de todo ello, para realizar elaborados experimentos sobre la economía animal y la composición de varios trabajos de gran importancia científica. Para encontrar tiempo dedicado a esta gigantesca cantidad de trabajo, solamente se permitía dormir 4 horas por la noche y 1 hora después de la cena. Cuando se le preguntó qué método había adoptado para asegurar el éxito de sus empresas, respondió: Mi regla es considerar deliberantemente, antes de comenzar, si la cosa es practicable. Si no es factible, no lo intento. Si lo es, puedo lograrlo si me esmero lo suficiente. Y una vez comenzado, nunca me detengo hasta que lo hago. A esta regla debo todo mi éxito. Hunter dedicó gran parte de su tiempo a recopilar datos concretos sobre cuestiones que, antes de su época, se consideraban sumamente triviales. Por ello, muchos de sus contemporáneos supusieron que no hacía más que perder su tiempo, y sus pensamientos al estudiar tan cuidadosamente el crecimiento del cuerno de un ciervo, por ejemplo. Pero Hunter estaba convencido de que ningún conocimiento preciso de datos científicos carece de valor. Mediante el estudio mencionado, aprendió cómo las arterias se acomodan a las circunstancias y se agrandan según la ocasión, y el conocimiento así adquirido le animó,
en un caso de aneurisma en una arteria ramificada, a ligar el tronco principal donde ningún cirujano se había atrevido a ligarlo antes, y la vida de su paciente se salvó. Como muchos hombres innovadores, trabajó durante mucho tiempo, por así decirse, bajo tierra, cavando y poniendo cimientos. Era un genio solitario y con mucha confianza en sí mismo, que seguía su camino sin consuelo de la simpatía o la aprobación, ya que pocos de sus contemporáneos percibían el propósito final de sus actividades. Pero, como todos los verdaderos trabajadores, no dejó de obtener su mejor recompensa, aquella que depende menos de los demás que de uno mismo, la aprobación de la conciencia, que en un hombre de mente recta sigue invariablemente el cumplimiento honesto y enérgico del deber. Ambrosio Paré, el cirujano francés, fue otro ejemplo ilustre de observación minuciosa, aplicación paciente y perseverancia infatigable. Era hijo de un barbero de Laval, en Maine, donde nació en 1509. Sus padres eran demasiado pobres para enviarlo a la escuela, pero lo colocaron como lacayo con el cura del pueblo, con la esperanza de que, con ese hombre erudito, pudiera obtener una educación por sí mismo. Pero el cura lo mantenía tan ocupado en el aseo de su mula y en otros oficios serviles, que el muchacho no encontraba tiempo para aprender. Mientras estaba a su servicio, sucedió que el célebre litotomista Cocotte llegó a Laval para operar a uno de los hermanos eclesiásticos del cura. Paré asistió a la operación y se interesó tanto por ella que se dice que desde entonces tomó la determinación de dedicarse al arte de la cirugía. Al dejar el servicio doméstico del cura, Paré se puso como aprendiz de un barbero cirujano llamado Vialot, con el que aprendió a sacar sangre, extraer dientes y a realizar pequeñas operaciones. Después de 4 años de experiencia en este campo, fue a París para estudiar en la Escuela de Anatomía y Cirugía, mientras se mantenía con su oficio de barbero. Más tarde siguió un puesto de ayudante en el Hôtel Dieu, donde su conducta fue tan ejemplar y sus progresos tan notables que el cirujano jefe Goupil le confió el cuidado de los pacientes que no podía atender él mismo. Tras el curso habitual de instrucción, Paré fue admitido como maestro cirujano barbero, y poco después fue designado para un cargo en el ejército francés, a las órdenes de Montmorency, en el Piamonte. Ambrosio Paré no era un hombre que siguiera los caminos ordinarios de su profesión, sino que aportaba los recursos de una mente fervorosa y original a su trabajo diario, pensando diligentemente por sí mismo en las explicaciones de las causas de las enfermedades y sus remedios adecuados. Antes de su época, los heridos sufrían mucho más a manos de sus cirujanos que a las de sus enemigos. Para detener la hemorragia de las heridas de bala, se recurría al bárbaro recurso de vendarlas con aceite hirviendo. También se le detenía quemando las heridas con un hierro ardiente, y cuando era necesario amputar, se hacía con un cuchillo al rojo vivo. Al principio, Paré trataba las heridas según los métodos aprobados, pero afortunadamente, en una ocasión, al quedarse sin aceite hirviendo, lo sustituyó por una aplicación suave y emoliente. Durante toda la noche temió que se equivocara al adoptar este tratamiento, pero a la mañana siguiente se sintió muy aliviado al ver que sus pacientes estaban relativamente cómodos, mientras que aquellos cuyas heridas habían sido tratadas de la manera habitual se retorcían de dolor. Tal fue el origen casual de una de las mayores implementaciones de Paré en el tratamiento de las heridas de bala, y procedió a adoptar el tratamiento con emoliente en todos los casos que habrían de venir. Otra mejora aún más importante fue su empleo de la ligadura para las arterias con el fin de detener la hemorragia, en lugar de la cauterización usual. Sin embargo, Paré corrió la suerte habitual de los innovadores y reformistas. Su práctica fue denunciada por sus colegas cirujanos como peligrosa,
poco profesional y poco empírica, y los cirujanos más antiguos se unieron para resistir su adopción. Le reprocharon su falta de educación, especialmente su ignorancia del latín y el griego, y le atacaron con citas de escritores antiguos, que él no pudo verificar ni refutar. Pero la mejor respuesta a sus agresores fue el éxito de su práctica. Los soldados heridos llamaban por doquier a Paré, y él estaba siempre a su servicio. Los atendía con cuidado y cariño, y solía despedirse de ellos con las palabras: «Los he curado, que Dios los cure también». Después de 3 años de servicio como cirujano del ejército, Paré regresó a París con tal reputación que inmediatamente fue nombrado cirujano oficial del rey. Cuando Metz fue asediada por el ejército español bajo el mando de Carlos V, la guarnición sufrió grandes pérdidas y el número de heridos fue muy elevado. Los cirujanos eran pocos e incompetentes, y probablemente mataron más por su maltrato que los españoles por la espada. El duque de Guisa, que mandaba a esas tropas, escribió al rey implorándole que enviara a Paré en su ayuda. El valiente cirujano se puso inmediatamente en camino, y después de desafiar muchos peligros, según sus propias palabras, de ser ahorcado, estrangulado o despedazado, consiguió pasar las líneas enemigas y entrar en Metz sin peligro. El duque, los generales y los capitanes le dieron una afectuosa bienvenida, mientras que los soldados, al enterarse de su llegada, gritaron: «Ya no tememos morir de nuestras heridas, nuestro amigo está entre nosotros». Al año siguiente, Paré estuvo de la misma manera con los asediados en la ciudad de Hesdin, que pronto cayó ante el duque de Saboya y fue hecho prisionero. Pero tras haber conseguido curar a uno de los principales oficiales del enemigo de una grave herida, fue liberado sin rescate y regresó a París sano y salvo. El resto de su vida lo dedicó al estudio, al perfeccionamiento, a la piedad y a las buenas obras, instado por algunos de los más eruditos entre sus contemporáneos. Dejó constancia de los resultados de su experiencia quirúrgica en 28 libros, que fueron publicados por él en diferentes momentos. Sus escritos son valiosos y notables, sobre todo por el gran número de hechos y casos que contienen, y por el cuidado con el que evita dar indicaciones que se basen únicamente en la teoría sin apoyo de la observación. Paré continuó, aunque era protestante, ocupando el cargo de cirujano oficial del rey, y durante la masacre de San Bartolomé debió su vida a su amigo Carlos IX, a quien en una ocasión había salvado de los peligrosos efectos de una herida infligida por un torpe cirujano al realizar la operación de la sangría. Brantôme, en sus memorias, habla así del rescate de Paré por parte del rey en la noche de San Bartolomé. Mandó a buscarlo y a permanecer durante toda la noche en el armario de su habitación, ordenándole que no se moviera y diciendo que no era razonable que un hombre que había preservado la vida de tanta gente fuera masacrado. Así, Paré escapó de los horrores de aquella temible noche, a la que sobrevivió durante muchos años, y se le permitió morir en paz, lleno de edad y honores. Harvey fue un trabajador tan infatigable como cualquiera de los que hemos nombrado. Pasó no menos de 8 largos años de investigación y búsqueda antes de publicar sus opiniones sobre la circulación de la sangre. Repitió y verificó sus experimentos una y otra vez, probablemente previendo la oposición que tendría que encontrar por parte del profesorado al dar a conocer su descubrimiento. El tratado en el que finalmente anunció sus puntos de vista era muy modesto, pero concreto, perspicaz y concluyente. Sin embargo, fue recibido con burlas, como la expresión de un zopenco impostor. Durante algún tiempo, no ganó ni un solo adepto, y no ganó más que desprecio y abuso. Había puesto en duda la venerada autoridad de los antiguos, e incluso se afirmaba que sus opiniones
estaban calculadas por subvertir la autoridad de las Escrituras y socavar los fundamentos mismos de la moral y la religión. Perdió su pequeña clientela y se quedó casi sin amigos. Esto duró algunos años, hasta que la verdad mantenida por Harvey en medio de toda su adversidad y que había caído en muchas mentes reflexivas, maduró gradualmente por medio de más observaciones. Y después de un periodo de unos 25 años, llegó a ser reconocida generalmente como una verdad científica establecida. Las dificultades que encontró el Dr. Jenner para promulgar y establecer su descubrimiento de la vacunación como prevención de la viruela fueron aún mayores que las de Harvey. Muchos antes que él habían sido testigos de la vacuna y habían oído el rumor que corría entre los ordeñadores de Gloucestershire, que afirmaban que quien había cogido esa enfermedad estaba seguro contra la viruela. Era un palabreo insignificante y vulgar que, supuestamente, no tenía ninguna importancia, y nadie lo había considerado digno de ser investigado, hasta que Jenner se enteró accidentalmente de todo ello. Era un joven que cursaba sus estudios en Sudbury, cuando su atención fue captada por la observación casual de una campesina que acudió a la tienda de su amo, en busca de consejo. Se mencionó la viruela, cuando la chica dijo: «No puedo enfermarme de eso, porque he tenido viruela, pero de las vacas». La observación llamó inmediatamente la atención de Jenner, quien inmediatamente se puso a investigar y a hacer observaciones sobre el tema. Sus amigos profesionales, a los que mencionó su opinión sobre las virtudes profilácticas de la viruela de las vacas, se rieron de él, e incluso le amenazaron con expulsarle de su sociedad si persistía con el tema. En Londres tuvo la suerte de estudiar con John Hunter, a quien comunicó sus opiniones. El consejo del gran anatomista llevaba su sello personal. No pienses, sino intenta. Sé paciente, sé preciso. El valor de Jenner se vio respaldado por el consejo, que le transmitió el verdadero arte de la investigación filosófica. Volvió al campo para ejercer su profesión y hacer observaciones y experimentos, que continuó durante un periodo de 20 años. Su fe en su descubrimiento era tan grande que vacunó a su propio hijo en 3 ocasiones. Finalmente, publicó sus puntos de vista en un libro de unas 70 páginas, en el que daba los detalles de 23 casos de vacunación exitosa de individuos, a los que después se descubrió que era imposible transmitirles la viruela, ni por contagio ni por inoculación. Fue en 1798 cuando se publicó este tratado, aunque había estado elaborando sus ideas desde 1775, cuando empezaron a tomar una forma definida. ¿Cómo se recibió el descubrimiento? Primero con indiferencia, luego con hostilidad activa. Jenner se dirigió a Londres para exponer a los académicos el proceso de vacunación y sus resultados, pero no se pudo inducir a ningún médico a que lo probara. Y después de esperar infructuosamente durante casi 3 meses, regresó a su pueblo natal. Incluso fue caricaturizado y maltratado por su intento de bestializar a los seres humanos por tener la idea de introducir en sus cuerpos la materia enferma precedente de la ubre de la vaca. La vacunación fue denunciada desde el púlpito como diabólica. Se afirma que las caras de los niños vacunados se volvían como la de un buey, que el pus brotaba para indicar el crecimiento de cuernos, y que el semblante se iba transmutando en el rostro de una vaca, y la voz en bramido de los toros. La vacunación, sin embargo, era verdadera, y a pesar de la violencia de la oposición, la creencia en ella se extendió lentamente. En un pueblo, donde un caballero intentó introducir la práctica, las primeras personas que se dejaron vacunar fueron absolutamente acribilladas y metidas en sus casas. 2 damas con título, Lady Ducie
y la condesa de Berkeley, para su honor, tuvieron el valor de vacunar a sus hijos, y los prejuicios de la época se rompieron de inmediato. Los médicos se fueron convenciendo poco a poco, y hubo algunos que incluso trataron de quitarle al Dr. Jenner el mérito del descubrimiento, cuando se reconoció su importancia. La causa de Jenner finalmente triunfó, y fue honrado y recompensado públicamente. En su prosperidad fue tan modesto como lo había sido en su oscuridad. Se le invitó a establecerse en Londres y se le dijo que podía llegar a ganar 10,000 libras al año. Pero su respuesta fue: en la mañana de mis días, busqué los caminos más secretos y humildes de la vida, el valle y no la montaña. Y ahora, en el atardecer de mis días, no es apropiado que me presente como un objeto de fama y fortuna. Durante la vida de Jenner, la práctica de la vacunación se adoptó en todo el mundo civilizado, y cuando murió, su título de benefactor a la humanidad fue reconocido en todas partes. Cuvier ha dicho: si la vacuna fuera el único descubrimiento de la época, serviría para hacerla ilustre para siempre. Sin embargo, llamó 20 veces en vano a las puertas de las academias. No menos paciente, decidido y perseverante, fue Sir Charles Bell en la prosecución de sus descubrimientos relacionados con el sistema nervioso. Antes de su tiempo, prevalecían las nociones más confusas en cuanto a las funciones de los nervios, y esta rama de estudio estaba poco más avanzada que en los tiempos de Demócrito y Anaxágoras 3,000 años antes. Sir Charles Bell, en la valiosa serie de trabajos cuya publicación se inició en 1821, adoptó una visión totalmente original del tema, basada en una larga serie de experimentos cuidadosos, precisos y repetidos con frecuencia, trazando elaboradamente el desarrollo del sistema nervioso, desde el orden más bajo de los seres animados hasta el hombre, el señor del reino animal, lo mostró, valiéndose de sus propias palabras, tan claramente como si estuviera escrito en nuestra lengua materna. Su descubrimiento consistió en el hecho de que los nervios espinales son dobles en su función y surgen por medio de raíces dobles de la médula espinal, siendo la abolición permitida por la parte de los nervios que surgen de una raíz y la sensación por la otra. El tema ocupó la mente de Sir Charles Bell durante un periodo de 40 años, cuando en 1840 presentó su último trabajo ante la Royal Society. Al igual que en los casos de Harvey Jenner, cuando superó las burlas y la oposición con las que se recibieron sus opiniones al principio y se reconoció su verdad, se presentaron numerosas reclamaciones de prioridad en la realización del descubrimiento en el país y en el extranjero. Al igual que ellos, también perdió su clientela por la publicación de sus trabajos, y dejó constancia de que, después de cada paso en su hallazgo, se vio obligado a trabajar más duro que nunca para preservar su reputación como médico. Los grandes méritos de Bell fueron, sin embargo, plenamente reconocidos, y cuando el propio Cuvier, en su lecho de muerte, encontró su cara torcida y ladeada, señaló el síntoma a los que le cuidaban como una prueba de la exactitud de la teoría de Sir Charles Bell. Un perseguidor igualmente devoto de la misma rama de la ciencia fue el difunto Dr. Marshall Hall, cuyo nombre, junto con los de Harvey, Hunter, Jenner y Bell, será recordado para la posteridad. Durante todo el curso de su larga y útil vida, fue un observador muy cuidadoso y minucioso, y ningún hecho, por muy insignificante que parezca, escapó a su atención. Su importante descubrimiento del sistema nervioso diastáltico se originó en una circunstancia extremadamente simple. Cuando investigaba la circulación neumónica en el Tritón, el anfibio decapitado yacía sobre la mesa. Al separar la cola y pinchar accidentalmente el tegumento externo, observó que se movía con energía y se contorsionaba en diversas formas. No había tocado un músculo o un nervio muscular.
¿Cuál era entonces la naturaleza de estos movimientos? Probablemente, los mismos fenómenos se habían observado antes, pero el Dr. Hall fue el primero en aplicarse con perseverancia a la investigación de sus causas. Y exclamó en esa ocasión: «Nunca estaré satisfecho hasta que haya descubierto todo esto y lo haya aclarado». Su atención al tema fue casi incesante, y se calcula que a lo largo de su vida dedicó no menos de 25.000 horas a su investigación experimental y química. Al mismo tiempo, atendía a muchísimos clientes y daba clases en el Hospital de Santo Tomás, en otras escuelas de medicina. Apenas se puede creer que el artículo en el que plasmó su descubrimiento fue rechazado por la Royal Society, y solo fue aceptado después de 17 años, cuando la verdad de sus puntos de vista había sido reconocida por los hombres científicos tanto en el país como en el extranjero. La vida de Sir William Herschel ofrece otro notable ejemplo de la fuerza de perseverancia en otra rama de la ciencia. Su padre era un pobre músico alemán que educó a sus 4 hijos en la misma profesión. William llegó a Inglaterra en busca de fortuna y se unió a la banda de la música de Durham, en la que tocaba el oboe. El regimiento se encontraba en Doncaster, donde el Dr. Miller conoció a Herschel por primera vez, tras oírle interpretar un solo de violín de forma sorprendente. El doctor entabló conversación con el joven, y quedó tan satisfecho con él, que le instó a que dejara la milicia y se instalara en su casa durante un tiempo. Herschel así lo hizo, y mientras estuvo en Doncaster, se dedicó principalmente a tocar el violín en conciertos, aprovechando las ventajas de la biblioteca del Dr. Miller para estudiar en sus horas de ocio. Como se había construido un nuevo órgano para la iglesia parroquial de Halifax, se anunció la búsqueda de un organista, por lo que Herschel solicitó el cargo y fue seleccionado. Llevando la vida errante de un artista, fue atraído a Bath, donde tocó en la banda de Pump Room, y quien ofició como organista en la capilla del Octágono. Algunos descubrimientos recientes en el campo de la astronomía le hicieron reflexionar y despertaron en él un poderoso espíritu de curiosidad, por lo que solicitó y obtuvo de un gran amigo el préstamo de un telescopio georgiano de 2 pies. El pobre músico estaba tan fascinado por esta ciencia que incluso pensó en comprar un catalejo propio, pero el precio que pedía el óptico londinense era tan alarmante que decidió fabricar uno. Quien conozca lo que es un telescopio reflector y la habilidad que se requiere para preparar el metal de espejos, que constituye la parte más importante del aparato, podrá hacerse una idea de la dificultad de esta empresa. Sin embargo, Herschel consiguió, tras un largo y penoso trabajo, completar un reflector de 5 pies, con el que tuvo la satisfacción de observar el anillo y los satélites de Saturno. No satisfecho con su triunfo, procedió a fabricar sucesivamente otros instrumentos de 7, 10 y hasta 20 pies. Al construir el reflector de 7 pies, pulió no menos de 200 metales de espejos antes de producir uno que soportara cualquier potencia que se le aplicara. Un ejemplo sorprendente de la perseverante laboriosidad del hombre. Mientras medía el cielo con sus instrumentos, seguía ganándose pacientemente el pan con la música para los elegantes clientes del Pump Room. Estaba tan ansioso por sus observaciones astronómicas que se escabullía de la sala durante un intervalo del recital, daba una pequeña vuelta a su telescopio y volvía contento a su oboe. Trabajando así, Herschel descubrió el Georgium Sidus, cuya órbita y velocidad de movimiento calculó cuidadosamente y envió el resultado a la Royal Society. A partir de ese momento, el humilde intérprete se vio elevado del anonimato a la fama. Poco después fue nombrado astrónomo real, y gracias a la amabilidad de Jorge III, le fue asignada una honrosa pensión de por vida. Llevó sus honores con la misma mansedumbre y humildad
que lo habían distinguido en los días de su oscuridad. Un seguidor de la ciencia tan gentil y paciente, a la vez tan distinguido y exitoso en las adversidades, tal vez no se pueda encontrar en toda la historia de la biografía. La carrera de William Smith, el padre de la geología inglesa, aunque quizás sea menos conocida, no es menos interesante e instructiva como ejemplo de esfuerzo paciente y laborioso y de cultivo diligente de las oportunidades. Nació en 1769, hijo de un campesino de Churchill, en Oxfordshire. Su padre murió cuando él era solo un niño, por lo que recibió una educación muy escasa en la escuela del pueblo, e incluso ésta se vio considerablemente obstaculizada por la inconsistencia y desgano que tenía en su niñez. Como su madre se casó por segunda vez, un tío, también agricultor, se hizo cargo de él y lo educó. Aunque el tío no estaba en absoluto satisfecho con la afición del muchacho a vagar por ahí, recoger piedras, cascajos y otras curiosidades pétreas que se encontraban esparcidas por las tierras colindantes, le permitió comprar algunos libros necesarios para instruirse en los rudimentos de la geometría y la topografía, pues el muchacho ya estaba destinado a la actividad de topógrafo. Una de sus características más destacadas, incluso de joven, era la precisión y agudeza de su observación, y lo que veía con claridad nunca lo olvidaba. Comenzó a dibujar, intentó pintar y practicó las artes de la medición y la topografía. Todo ello sin una instrucción regular, y gracias a sus esfuerzos por autocultivarse, pronto llegó a ser tan competente que fue contratado como ayudante de un topógrafo local de gran habilidad en la vecindad. En el ejército de su profesión, se vio constantemente obligado a atravesar Oxfordshire y los condados adyacentes. Una de las primeras cosas sobre las que reflexionó seriamente fue sobre la posición de los diversos suelos y capas que se percató en los terrenos que inspeccionó o recorrió, especialmente la posición de la tierra roja, con respecto a lías y las rocas superpuestas. Los estudios de las numerosas minas de carbón que tuvo que realizar le proporcionaron una mayor experiencia, y con solo 23 años, pensó en hacer un modelo de los estratos de la Tierra. Mientras trabajaba en la nivelación de un proyecto de canal en Gloucestershire, se le ocurrió la idea de una ley general relativa a los estratos de ese distrito. Concibió que las capas de la tierra que yacían por encima del carbón no estaban dispuestos horizontalmente, sino inclinados y en una dirección hacia el este, asemejándose a gran escala a la apariencia ordinaria de rebanadas de pan y mantequilla superpuestas. La exactitud de esta teoría fue confirmada poco después por observadores de los estratos en dos valles paralelos, encontrándose que la tierra roja, el lías y la piedra libre u olita descendían en dirección al este y se hundían por debajo del nivel, cediendo su lugar al siguiente en sucesión. Poco después, pudo comprobar la veracidad de sus ideas a mayor escala, al ser designado para examinar personalmente la gestión de los canales en Inglaterra y Gales. Durante sus viajes, que se extendieron desde Bath hasta Newcastle, regresando por Shropshire y Gales, su aguda mirada no tuvo distraída ni un momento. Anotaba al aspecto y la estructura del territorio por el que pasaba con sus compañeros, atesorando sus observaciones para su uso futuro. Su visión geológica era tan aguda que, aunque el camino por el que pasó de York a Newcastle en la caravana de correos estaba a una distancia de entre 5 y 15 millas de colinas de Tisa y Olita del Este, estaba convencido de su naturaleza, por sus contornos y posición relativa, y sus rangos en la superficie en relación con el lías y la tierra roja que ocasionalmente se veían en el camino. Los resultados generales de su observación parecen haber sido estos. Observó que las masas rocosas de las partes occidentales de Inglaterra generalmente se inclinaban hacia el este y el suroeste,
que las areniscas rojas y las margas sobre las medidas de carbón pasaban por debajo del lías, la arcilla y la piedra caliza, que éstas a su vez pasaban por debajo de las arenas, las calizas amarillas y las arcillas, formando la planicie de las colinas de Cotswold, mientras que éstas a su vez pasaban por debajo de los grandes depósitos de tiza que ocupaban las partes orientales de Inglaterra. Observó además que cada capa de arcilla, arena y caliza contenía sus propias clases peculiares de fósiles, y reflexionando mucho sobre estas cosas, llegó finalmente a la conclusión, entonces inaudita, de que cada depósito distinto de animales marinos en estos diversos estratos indicaba un fondo marítimo distinto, y que cada capa de arcilla, arena, tiza y piedra marcaba una época distinta en la historia de la Tierra. Esta idea se apoderó de su mente y no podía hablar ni pensar en otra cosa. En los consejos de administración de los canales, en las esquilas de ovejas, en las reuniones del condado y en las asociaciones agrícolas, Strat Smith, como llegó a ser llamado, siempre se atropellaba con el tema que lo poseía. En efecto, había hecho un gran descubrimiento, aunque todavía era un hombre totalmente desconocido en el mundo científico. Procedió a proyectar un mapa de la estratificación de Inglaterra, pero durante algún tiempo se vio disuadido por proseguir con él, al estar muy atareado con la realización de las obras del canal de carbón de Somershire, que lo ocuparon durante un periodo de unos 6 años. Sin embargo, continuó observando los hechos sin descanso y se volvió tan experto en la aprehensión de la estructura interna de un distrito y en la detención de la ubicación de los estratos a partir de su configuración externa, que a menudo se le consultó sobre el drenaje de grandes extensiones de tierra, en las que, guiado por sus conocimientos geológicos, tuvo un éxito notable y adquirió una gran reputación. Un día, mientras examinaba la colección de fósiles del gabinete del reverendo Samuel Richardson, en Bath, Smith sorprendió a su amigo al desordenar repentinamente su clasificación y reordenar los fósiles en su orden estratigráfico, diciendo: estos provienen del lías azul, estos de la arena y la piedra libre superpuestas, estos de la tierra de Batán y estos de la piedra de construcción de Bath. Una nueva luz brilló en la mente del señor Richardson y pronto se convirtió en un converso y creyente de la doctrina de William Smith. Sin embargo, los geólogos de la época no se convencieron tan fácilmente, y apenas se toleró que el topógrafo desconocido pretendiera enseñarles la ciencia de la geología. Pero William Smith tenía un ojo y una mente que penetraban profundamente bajo la piel de la tierra. Veía su fibra y su esqueleto, y, por así decirlo, adivinaba su organización. Su conocimiento de los estratos en los alrededores de Bath era tan preciso que una noche cenando en la casa del reverendo Joseph Towson, dictó al señor Richardson los diferentes estratos según su orden de sucesión en orden descendente, 23 en número, comenzando con la tiza y descendiendo en serie continua hasta el carbón, por debajo del cual los estratos estaban entonces suficientemente determinados. A esto se añadió una lista de los fósiles más notables que se habían recogido en las diversas capas de roca. Esta lista se imprimió y se difundió ampliamente en 1801. A continuación, decidió rastrear los estratos a través de distritos tan alejados de Bath como sus medios le permitieran llegar. Durante años viajó de un lado a otro, a veces a pie, a veces a caballo, montando en los vagones de la diligencia, a menudo recuperando en los viajes nocturnos el tiempo que había perdido durante el día, para no faltar a sus compromisos comerciales ordinarios. Cuando se le pedía profesionalmente que se alejara de su casa, como por ejemplo cuando viajaba a Bath, a Holkham, en Norfolk, para dirigir la irrigación y el drenaje de las tierras del señor Cook en ese condado, montaba a caballo,
haciendo frecuentes desvíos del camino para observar las características geológicas del suelo que atravesaba. Durante varios años, se dedicó a viajar a lugares lejanos de Inglaterra e Irlanda, hasta recorrer más de 10.000 millas al año, y fue en medio de estas incesantes y laboriosas travesías cuando se las arregló para plasmar en papel sus crecientes generalizaciones sobre lo que consideraba, con razón, una nueva ciencia. No descuidaba ninguna observación, por trivial que pareciese, y no pasaba por alto ninguna oportunidad de recoger nuevos datos. Siempre que podía, se hacía con registros de sondeos, secciones naturales y artificiales, los dibujaba a una escala de 1 a 300 y los coloreaba. De su agudeza de observación sirva el siguiente ejemplo. Cuando realizaba una de sus excursiones geológicas por el país, cerca de Woburn, al acercarse al pie de las colinas de tiza de Dunstable, observó a su compañero. Si hay algún terreno roto al pie de estas colinas, podemos encontrar dientes de tiburón. Y no habían avanzado mucho antes de recoger 6 de esos colmillos de la orilla blanca de una nueva zanja. Como dijo más tarde de sí mismo, el hábito de la observación se apoderó de mí, se asentó en mi mente, se convirtió en un asociado constante en mi vida, y se puso en marcha la actividad en el primer pensamiento de un viaje, de modo que por lo general me fue bien preparado con los mapas, y a veces con las consideraciones sobre sus objetos, o sobre los de la carrera, ya escritas incluso antes de comenzar. Mi mente estaba, por tanto, como el lienzo de un pintor, bien preparada para las primeras y mejores impresiones. A pesar de su valiente e infatigable labor, muchas circunstancias contribuyeron a impedir la prometida publicación del mapa de los estratos de Inglaterra y Gales de William Smith, y no fue hasta 1814 cuando pudo, con la ayuda de algunos amigos, dar al mundo los frutos de sus 20 años de incesante trabajo. Para llevar a cabo sus investigaciones y recopilar la extensa serie de hechos y observaciones necesarias para su propósito, tuvo que gastar todos los ingresos de su trabajo profesional durante ese periodo, e incluso vendió su pequeña propiedad para obtener los medios para visitar las partes más remotas de la isla. Mientras tanto, había iniciado una especulación con canteras cerca de Bath, que resultó infructuosa y se vio en la necesidad de vender su colección geológica, que fue adquirida por el Museo Británico, sus muebles y su biblioteca, conservando únicamente sus papeles, mapas y secciones que no servían más que para él mismo. Soportó sus pérdidas y desgracias con una entereza ejemplar, y en medio de todo, siguió trabajando con un valor alegre y una paciencia incansable. Murió en Northampton, en agosto de 1839, mientras se dirigía a la reunión de la Asociación Británica en Birmingham. Es difícil hablar en términos demasiado elogiosos del primer mapa geológico de Inglaterra, que debemos al trabajo de este valiente hombre de la ciencia. Un consumado escritor dice de él: fue un trabajo tan magistral en su compensación y tan correcto en su esquema general, que en principio sirvió de base no solo para la producción de mapas posteriores de las islas británicas, sino para mapas geológicos de todas las demás partes del mundo, donde quiera que se hayan emprendido. En los apartamentos de la Sociedad Geológica todavía puede verse el mapa de Smith, un gran documento histórico viejo y desgastado, que reclama la renovación de sus descoloridos tintes. Que cualquier persona que conozca el tema lo contraste con trabajos posteriores a escala similar, y encontrará que en todos los rasgos esenciales no sufrirá por la comparación. La intrincada anatomía de las rocas silúricas de Gales y al norte de Inglaterra por Murchison y Sedgwick son las principales adiciones hechas a sus grandes generalizaciones. El genio del topógrafo de Oxfordshire no dejó de ser debidamente reconocido y honrado por los hombres de ciencia durante su vida.
En 1831, la Sociedad Geológica de Londres le concedió la medalla Wollaston, en consideración a su condición de gran descubridor original en la geología inglesa, y especialmente por ser el primero en este país en descubrir y enseñar la identificación de los estratos, y en determinar su sucesión por medio de sus fósiles incrustados. William Smith, a su manera sencilla y seria, se ganó un nombre tan duradero como la ciencia que tanto amaba, utilizando las palabras del escritor antes citado. Hasta que no se resuelva tanto la forma como el hecho de la primera aparición de las sucesivas formas de vida, no es fácil conjeturar cómo se puede hacer algún descubrimiento en geología que tenga el mismo valor que el que debemos al genio de William Smith. Hugh Miller fue un hombre de facultades tan observadoras como las suyas, y estudió con celo y éxito tanto la literatura como la ciencia. El libro en el que ha contado la historia de su vida, Mis escuelas y maestros, es extremadamente interesante y está calculado para ser eminentemente útil. Es la historia de la formación de su carácter verdaderamente noble en las condiciones más humildes de la vida, e inculca de manera muy poderosa las lecciones de autoayuda, autorrespeto y dependencia con uno mismo. Cuando Hugh era solo un niño, su padre, que era marinero, se ahogó en el mar y fue criado por su madre viuda. Recibió una formación escolar, pero sus mejores maestros fueron los niños con los que jugaba, los hombres entre los que trabajaba, los amigos y parientes con los que vivía. Leía mucho sobre distintos temas y recogía diversos conocimientos a través de obreros, carpinteros, pescadores y marineros, y sobre todo de las viejas rocas esparcidas a lo largo de las orillas del Cromarty Firth. Con un gran martillo que había pertenecido a su bisabuelo, un viejo bucanero, el muchacho iba desmenuzando las piedras y acumulando ejemplares de mica, pórfido, granate y otros similares. A veces pasaba el día en el bosque, y también allí la atención del muchacho se veía estimulada por peculiares curiosidades geológicas que salían a su paso. Mientras buscaba entre las rocas de la playa, los sirvientes de la granja que venían a cargar sus carros con algas le preguntaban a veces, con ironía, si estaba recogiendo la plata entre las piedras, pero tuvo tan mala suerte que nunca pudo responder afirmativamente. Cuando llegó a la edad adecuada, se convirtió en aprendiz del oficio que había elegido, el de cantero, y comenzó su carrera laboral con una cantera con vistas al Cromarty Firth. Esta cantera resultó ser una de sus mejores escuelas. Las notables formaciones geológicas que presentaba despertaron su curiosidad. La barra de piedra de color rojo intenso que había dejado y la barra de arcilla de color rojo pálido que había encima fueron observadas por el joven cavador, que incluso en temas tan poco prometedores encontró materia para el análisis y la reflexión. Donde otros hombres no veían nada, él detectaba analogías, diferencias y peculiaridades que le hacían pensar. Simplemente mantenía los ojos y la mente abiertos. Era sobrio, diligente y perseverante, y este fue el secreto de su crecimiento intelectual. Su curiosidad se vio excitada y mantenida por peculiares restos orgánicos, principalmente de especies antiguas y extinguidas de peces, helechos y amonites, que se revelaban a lo largo de la costa por el lavado de las olas, o quedaban expuestos por el golpe de su martillo. Nunca perdió de vista el tema, sino que fue acumulando observaciones y comparando formaciones, hasta que al final, muchos años después, cuando ya no trabajaba como cantero, dio al mundo su interesantísimo trabajo sobre la vieja arenisca roja, que enseguida estableció su reputación como geólogo científico. Pero esta obra fue el fruto de largos años de paciente observación e investigación, como afirma modestamente en su autobiografía.
El único mérito al que me atribuyo en este caso es el de la investigación paciente, un mérito en el que quien quiera puede rivalizar o superarme. Y esta humilde facultad de la paciencia, cuando se desarrolla correctamente, puede conducir a desarrollos de ideas más extraordinarios que las que el genio podría producir. El difunto John Brown, eminente geólogo inglés, al igual que Miller, canterano en sus primeros años de vida, realizando un aprendizaje del oficio en Colchester y trabajando después como oficial de albañilería en Norwich, comenzó a trabajar como constructor por su cuenta en Colchester, donde, gracias a su frugalidad y a su trabajo duro, se hizo con un sustento económico. Fue mientras que trabajaba en su oficio que su atención se dirigió por primera vez al estudio de fósiles y las conchas, y procedió a hacer una colección de ellos que más tarde se convirtió en una de las mejores de Inglaterra. Sus investigaciones a lo largo de las costas de Seux, Kent y Sussex sacaron a la luz algunos magníficos restos de elefante y rinoceronte, los más valiosos de los cuales fueron presentados por él al Museo Británico. Durante los últimos años de su vida, dedicó una atención considerable al estudio de los foraminíferos de la tiza, respecto a los cuales hizo varios descubrimientos interesantes. Su vida fue útil, feliz y honrada, y murió en Stanway, en Essex, en noviembre de 1859, a la avanzada edad de 80 años. No hace mucho tiempo, Sir Roderick Murchison descubrió en Thurso, el extremo norte de Escocia, a un profundo geólogo en la persona de un panadero local llamado Robert Dick. Cuando Sir Roderick lo visitó en la panadería en la que horneaba y ganaba su alimento, Robert Dick le delineó, por medio de harinas sobre la tabla, las características geográficas y los fenómenos geológicos de su condado natal, señalando las imperfecciones de los mapas existentes que había constatado viajando por el país en sus horas de ocio. Al indagar un poco más, Sir Roderick comprobó que el humilde individuo que tenía entre sí no solo era un gran panadero y geólogo, sino un botánico de primer orden. Descubrí, dijo el presidente de la Sociedad Geográfica, para mi gran humillación, que el panadero sabía infinitamente más de la ciencia botánica. ¡Ay! 10 veces más que yo, y que apenas había unos 20 o 30 especímenes de flores que no había recogido. Algunos los había obtenido como regalos, otros los había comprado, pero la mayor parte habían sido acumulados por su propia mano, en su condado natal de Caithness, y los especímenes estaban todos dispuestos en el más bello orden, con sus nombres científicos. El propio Sir Roderick Murchison es un ilustre seguidor de estas ramas de la ciencia y de otras afines. Un escritor de la Quarterly Review lo cita como un ejemplo singular de un hombre que, habiendo pasado la primera parte de su vida como soldado, sin haber tenido ninguna ventaja o la desventaja, según el caso, de una formación científica, en lugar de seguir siendo un caballero de campo cazador de zorros, ha logrado por su propio vigor y sagacidad innatos, y por su incansable tenacidad y celo, hacerse una reputación científica que será tan duradero como lo grande que ya es. Tomó, en primer lugar, un distrito inexplorado y difícil en su país, y por el trabajo de muchos años, examinó sus formaciones rocosas, las clasificó en grupos naturales, asignó a cada uno su conjunto característico de fósiles, y fue el primero en descifrar 2 grandes capítulos de la historia geológica del mundo, que en lo sucesivo deben llevar su nombre en su portada. No solo eso, sino que aplicó los conocimientos así adquiridos a la disección de grandes distritos, tanto en el país como en el extranjero, de modo que se convirtió en el descubridor geológico de grandes regiones que antes habían sido terra incógnita. Pero Sir Roderick Murchison no es un geólogo nada más. Su infatigable labor en muchas ramas del saber han contribuido a situarlo entre los hombres científicos más completos y consumados.
La continuación a este audiolibro es Perfecciona al artista que llevas dentro. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.